Bienvenidos a nuestra clase de Introducción al Judaísmo. Seguimos en el tema de teología. Vamos a apurarlo porque ya me está desesperando. La teología me desespera. Entonces estamos en el octavo principio de 13 del Rambam. Entonces echemos para adelante. Ya un poco de este tema habíamos hablado en la clase anterior. Y espero despacharlo en su totalidad, este y el noveno principio, al menos hoy en la clase de hoy, que debe acabar puntualmente porque tenemos ya el comienzo de nuestras Selijot para el mes de Elul. Octavo principio: la Torá es de origen divino. Esto es saber que toda la Torá que se encuentra en nuestras manos hoy en día es la que recibimos por mano de Moisés, nuestro maestro, y que en su totalidad procede de Dios. Es decir, que la Torá se le reveló a Moisés en forma completa por parte de Dios, elevado sea. Esto es lo que se denomina metafóricamente hablar. Vayomer Adonai el Moshe lemor. Entonces la frase que más aparece en toda la Torá. Ignorando cómo le llegaba la palabra de Dios, a excepción de Moisés, que fue el que la recibió. No obstante, Moisés era cual escriba a quien le dictan, y él escribía tanto los sucesos, los relatos como los preceptos. Es por ello que se denominó el escriba, Hasofer. Por lo tanto, no hay diferencia entre aquello que dice: y los hijos de Ham, Cush, Mitzrayim, Put y Canaán, y aquel otro, y el nombre de su esposa Metabel, hija de Yatred, o el que dice Timna, su concubina, con el que dice: yo soy el Señor tu Dios. O escucha, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok, entonces este es un punto bien importante que el Rambam anota, y es Moisés, y esto se conecta con lo que hablamos en la clase anterior. Moisés escribe la Torá, y una vez la Torá se termina, toda parte de la Torá tiene el mismo estatus. No hay partes más importantes de la Torá que otras. Toda la Torá es tiene la misma autoridad. Entonces él dice: las genealogías, esas genealogías hartísimas del Génesis, ¿cierto? Y yo no sé quién engendró a yo no sé dónde y vivió tantos años, bla, 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 bla. Esas genealogías aburridorcísimas. O el nombre de la esposa de Ismael. O el nombre de la concubina de Esav. Esto pues no, uno podría decir, esto no es tan importante como Ani Hashem Elokeja, yo soy el Señor tu Dios. La primera sentencia de las 10 sentencias. O Shema Israel, por supuesto, importantísimo. Lo que viene a decir el Rambam es, no. La Torah es un documento canonizado, sellado, donde toda parte tiene igual autoridad. Hay partes más jugosas que otras, pero toda parte tiene igual autoridad. Puesto que todo es de origen divino y la Torá de Dios es completa, pura, sagrada y verdadera. Todo aquel que afirma que estos versículos, es decir, los versículos de las genealogías, como los relatos, fueron agregados por Moisés, es decir, que hay partes de la Torá que fueron divinamente reveladas y otras que simplemente son Moisés de loquillo, ¿cierto? Añadiendo cosas porque sí, es considerado por los sabios y los profetas como un renegado, pues rebaja la Torá más que cualquier otro apóstata, ya que cree que en la Torá hay cosas importantes y otras superfluas sin encontrarle sentido. Pensar de esta manera es esencialmente negar que la Torá es de origen divino. Afirmaron los sabios
aquel que sostiene que toda la Torá es de origen divino, a excepción de un solo versículo, que no fue dicho por Dios, sino que Moisés lo agregó de sí mismo. Sobre él dicen las Escrituras, porque la palabra de Dios del Señor despreció. Sino que cada expresión y explicación de la Torá posee mucha sabiduría y profundidad para aquel que las entiende, siendo su sabiduría inconcebible, como dice, su medida es mayor que la tierra y más ancha que el mar. Por lo tanto, es apropiado que el hombre se encamine por las sendas trazadas por David, el ungido de Dios, quien suplicó, Gal Einai, ¿cierto? Descubre mis ojos y muéstrame las maravillas de tu Torá. Lo dicho anteriormente es válido también con respecto a la explicación que hemos recibido de la Torá. También ella es de origen divino. Entonces vamos a hacer una pequeña nota porque esto es importante. Es bien importante. Aquellas cosas que ponemos en práctica hoy, por ejemplo, la construcción de la azúcar, las 4 especies, el shofar, las filatelias, las filacterias. Las filatelias es coleccionar estampillas. Y otros, es exactamente tal como Dios encomendó a Moisés, y él nos lo transmitió, pues aquel mensajero es digno de confianza. El versículo que atestigua acerca de este principio es el que dice, dijo Moisés, con esto sabrán que el Eterno me envió a realizar todas estas cosas, pues no han salido de mí. 3 puntos. Y luego abrimos a preguntas. Primer punto. En la clase anterior habíamos hablado de que el modelo de profecía presentado por el Rambam, hablaba de que el profeta de cierto modo es como el conducto. Aquí lo que se está presentando, o sea, comparándolo con lo que hablamos la clase anterior, es que todo lo que acaba apareciendo en la Torá, a pesar de que es a través del conducto de Moshe, y uno podría decir, son las palabras de Moshe, pero no son palabras de Moshe en el sentido de que sea una creación de Moshe, sino que es todo tiene el mismo origen y la misma autoridad. Segundo punto. Este es tal vez el principio donde los movimientos liberales comienzan a distanciarse del Rambam. Es decir, hasta ahora no ha habido gran... hemos hablado que, por ejemplo, los cabalistas en efecto no cumplen el quinto principio, pero dicen cumplirlo. O sea, el judaísmo tradicional siempre va a decir, nosotros cumplimos los 13 principios del Rambam. Pero en este octavo principio hay ya diferencias importantes cuando estamos hablando de el judaísmo liberal. En el sentido de que en los últimos 200, 300 años, especialmente desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los avances en crítica textual, los descubrimientos arqueológicos, han puesto esta idea de la autoría mosaica de la Torá en entredicho. Hay una buena cantidad de personas, entre ellos algunos, incluso algunos judíos ortodoxos, sino, ¿cómo es que es esta página de Farber? De Torah, ¿cómo es que es esta página de crítica bíblica ortodoxa? Ciertamente dentro del movimiento masortí, dentro del movimiento reformista, y pues claro, está dentro del judaísmo secular.
Hay gente que sostiene una teoría diferente de cómo es que el texto de la Torá llegó a ser escrito. Es lo que se llama la hipótesis documentaria, donde se dice que la Torá no fue escrita por una persona en un momento histórico, sino que es un agregado textual. Es decir, hay partes de la Torá que son más viejas, hay partes de la Torá que son más nuevas, y que todo este texto toma forma más o menos en la época de Esdra. No en la época de Moisés, sino en la época de Esdra, por supuesto basándose en toda una serie de textos y de tradiciones orales anteriores. Ok, eso es lo que dice la crítica bíblica. Y esto es una piedra de contención. Aquí es donde gran parte del mundo ortodoxo deshereda teológicamente al judaísmo liberal, porque dicen esto es herejía, esto claramente destruye la autoridad de la Torá. Decir que Moisés, el personaje histórico Moisés, el liberador de Egipto, no es el autor de toda la Torá, desde Bereshit hasta Israel, esto destruye la autoridad de la Torá. ¿Ok? Este es el argumento ortodoxo. Mi opinión personal. Yo ya les he explicado que para mí es irrelevante si las historias que narra la Torá son o no verdaderas. Hay mucha gente para la cual su noción de verdad, de que la Torá es verdad, Torat Moshe Emet, la Torá de Moshe es verdad, es que es una reflexión literal de hechos que sucedieron hace 3.000 años, 4.000 años, 5.000 años. Es decir, hubo en efecto un Adán y una Eva y el arca de Noé y 2 parejas de cada animal, y todo eso pasó y ocurrió. Y si yo me puedo montar en una máquina del tiempo, o llega el TARDIS y me monto en el TARDIS, ¡chun!, y andamos 4.000 años en el pasado, ¡pum!, podemos aterrizar en la cubierta del arca de Noé. Esa es la noción de verdad que tienen muchas personas, ciertamente dentro del mundo tradicional. Esa no es la versión de verdad que tengo yo del texto de la Torá. ¿Por qué? Porque para mí el la principal regla exegética con la cual yo me aproximo a la Torá es Dibra Torah Kilshon Bnei Adam. La Torá se expresa en el lenguaje de los seres humanos. Es decir, si la Torá va a hablarle a un grupo de pastores nómadas de la edad de bronce, va a tener que expresarse en la terminología de pastores de la edad de bronce. Y por eso va a tener que apelar a nociones míticas como un diluvio, o a nociones míticas como un jardín encantado, pero lo que verdaderamente importa, más allá de las narraciones, es el contenido, el mensaje. Y por supuesto la ley, la halajá, cómo este texto afecta mi conducta. Teresa, Emilio no está en el DF, no entiendo. Ah, tu esposo, ya. Ok. Entonces, para mí personalmente, si el texto no tiene
Si el texto no tiene una autoría unificada, a mí poco me importa. O sea, no me quita el sueño. No me quita el sueño. Si la hipótesis documentaria tiene razón, porque a mí lo que me interesa es él. O sea, yo no soy historiador, yo no soy arqueólogo, yo soy judío. A mí me interesa es el texto de la Torá tal cual lo tenemos. Tal cual lo tenemos. Y tratar de vivir de acuerdo a él lo mejor posible. Ahora, la arqueología, por ejemplo, y esto es algo que no van a ver ustedes en la página de Chabad, o en la página de Aish Latino, o en la página de dimensiones de la Torá, la dimensión interiores. A ver, nosotros tenemos manuscritos de la Torá donde hay pequeñísimas desviaciones. Hay 3 lugares donde los Sifrei Torá de los Ashkenazim difieren de los Sefaradim y de los yemenitas. Son errores mínimos. Pero si vamos a los rollos del Mar Muerto, si vamos a el texto original del cual fue traducido la Septuaginta, vamos a ver más diferencias. O sea, para hacer un texto que tiene entre 3.000 y 2.500 años, la Torá es un texto tremendamente estable. Tremendamente estable. Y eso que ha sido copiado a mano durante 2.500 años. Pero, al fin y al cabo, es un texto. Entonces, hay diferencias. Esas diferencias nos apuntan a que a veces tenemos que encarar al texto de manera histórica. ¿Ok? Y la hipótesis documentaria, la arqueología, puede ser una muy buena manera de entender el texto de manera histórica. Pero, y esa es la metáfora que yo creo que mejor lo explica Haverim. Si yo me monto en una máquina del tiempo y voy y digo, ay, mire, George Washington no era como lo pintan en el billete de $1. ¿Eso afecta el billete de $1? ¿Afecta el valor del billete de $1? No. Entonces, si la Torá fue escrita por Moisés hace 3.300 años, o fue compilada por los sabios y los profetas de Israel a través de un proceso de 700 años de recolectar tradiciones orales, de compilar textos, eventualmente el texto masorético que tengo yo es el mismo texto masorético que tienen ustedes, y es mal que bien el mismo texto masorético que tenía el Rambam, y mal que bien es el mismo texto masorético que tenían los rabinos, un par de letricas aquí, un par de letricas allá, pero es la Torá. ¿Y cómo surgió? En mi opinión, hay gente que este argumento le parece tremendamente deshonesto a nivel intelectual, tanto dentro de la ortodoxia como dentro de los ateos de internet. Aquí me gano madrazos de ambos lados del pasillo. Y es decir, a mí no me importa el origen histórico del texto para decir que tiene autoridad. Yo no necesito confirmar la veracidad histórica del texto para decir, este texto tiene para mí validez religiosa y tiene validez histórica. Y hay un Midrash Haverim muy interesante del Talmud que de cierto modo confirma esto. Esto está en Masejet Shabbat, si mal no estoy. Creo que está en
en los 67 cañonazos talmúdicos, no me acuerdo. Dice que en el libro del Éxodo se habla de que el pueblo de Israel, cuando recibió la Torá, estaba Betachtit Ahar. Betachtit Ahar se puede traducir como en la falda de la montaña, en el pie de la montaña. Pero Tachtit también significa literalmente debajo de la montaña. Debajo de la montaña. Entonces dice el Midrash que Dios se desespera, dice, nadie quiere recibir la Torá. Levanta la montaña sobre el pueblo de Israel y dice, bueno, o reciben la Torá o les boto esta montaña encima. ¿Qué dice el pueblo de Israel? ¡Ah! Naseh benishma. Todo bien, Yahvé. Todo bien, fresco. No nos bote la montaña encima. Dios les da la Torá, la gente la recibe. Y el Talmud hace entonces una pregunta hace un comentario importante. Dice, si esto es el caso, entonces la Torá es inválida. ¿Por qué? Porque algo recibido de manera compulsiva, de manera estoy pensando en inglés. Cuando algo es recibido de manera obligada, ¿cierto? El término, estoy buscando el término legal. El término legal es, en inglés es eso. Cuando yo coerciono a alguien a aceptar un trato, gracias Valente, cuando yo coerciono a alguien a aceptar un trato, este trato es inválido. Y esto es cierto en todas las legislaciones del mundo. ¿Cierto? Si ustedes me ponen una pistola en la cabeza y dicen, véndame su carro, y yo firmo un contrato con todo el aparataje legal, yo le vendo mi carro, yo luego puedo decir, oiga, no, es que el tipo me puso una pistola en la cabeza, y ninguna corte, a menos de que sea una corte muy corrupta, bueno, en América Latina afortunadamente no tenemos cortes corruptas, eso es problema de otros lugares, ninguna corte aceptaría un trato al que yo entré de manera por cohecho. Dice entonces el Talmud, pero lo bueno es que el pueblo de Israel recibió la Torá después. ¿Cuándo después? En los tiempos de Esther. En el capítulo 9 de la Megilá dice, Kimu vekiblu ha-Yehudim. Los judíos recibieron y cumplieron la Torá. Kimu vekiblu, en el contexto original de la Megilá se habla de la carta que Mordejai y Esther mandan al pueblo de Israel. Pero en la alegoría, en el Midrash, se dice Kimu vekiblu. Entonces, Haverim, si históricamente el texto que nosotros conocemos como la Torá es del año 1300 antes de la era común o del año 500 antes de la era común, lo que importa es que al menos desde hace 2500 años el pueblo de Israel dijo, esta es la Torá, este es nuestro pacto. Si históricamente este fue el pacto que pasó en Sinaí, a mí la pregunta sinceramente no me interesa. Hay gente que sí. A los ateos les interesa muchísimo porque entonces dicen, pues eso no sucedió, y a los fundamentalistas les interesa pues porque dicen, pues si no es verdad, si no sucedió como dice el texto que sucedió, entonces la cosa se complica. A mí, yo soy escéptico sobre este octavo principio. Lo único que yo puedo decir, al menos en mi práctica y en mi creencia, mi credo particular, personal, es que la primera parte es correcta.
La Torá es de origen divino, punto. Todo lo demás, esto que dice el Rambam, o sea, esto que dice el Rambam, en mi opinión, es cierto. El texto que nosotros tenemos es un texto holístico. Es decir, es un texto que solo tiene sentido en su totalidad. Y la gente lo ha aceptado en su totalidad. Pero si es 4 fuentes, una fuente, a mí no me quita el sueño. El rabino Louis Jacobs decía esto, y es: Dios le entregó la Torá a Moisés de la misma manera que Dios Hamotzi Lechem min Haaretz. Nos decimos todos los días cuando comemos pan: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Hamotzi Lechem min Haaretz. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Dios saca el pan de la tierra, o sea, nosotros salimos al campo y el pan brota de la tierra. No, nosotros estamos involucrados. El ser humano está involucrado. La Torá tiene cierto nivel de agencia humana. Y no es solamente pues esta mente preclara de Moisés, que es como un tubo, ¿cierto? Por donde baja todo absolutamente limpio. Posiblemente la comunicación fue un poco más turbia, pero al fin y al cabo la Torá es de origen divino. O sea, nosotros, al menos como judíos creyentes, la aceptamos. El resto es, en mi opinión, especulación histórica. Eso es lo segundo que quería decir. Lo tercero que quería decir, y con esto abro para preguntas, y si no hay preguntas, seguimos. Sí, paramos. No. Cuando yo menciono Torá, cuando yo digo Torá, dentro del contexto judío, no me refiero solamente a los 5 libros del Pentateuco. No me refiero solo a la Biblia. Eso es caraísmo. Sino para el judaísmo, la Torá oral y la Torá oral indubitablemente tiene un componente humano. O sea, la Torá oral fue transmitida y avanzada y propuesta y limitada y expandida y contraída por hombres a través de los 2200 años, 2500 años, tal vez, que tiene el proceso rabínico. Es decir, desde que hay Torá, desde que hay un libro sobre el cual nosotros podemos trabajar y expandir y interpretar y recontrainterpretar. Y esa Torá oral es también de origen divino, a pesar de que venga a través de hombres. Lo dicho anteriormente es válido también con respecto a la explicación que hemos recibido de la Torá. Esto es la Torá oral, el Talmud, la Mishnah, toda la Torá, los Achronim, los Rishonim, también ella es de origen divino. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser eso posible? Hay 2 Midrashim del Talmud, creo que las 2 están en los 67 cañonazos talmúdicos. El primero de ellos hay un desacuerdo entre Hillel y Shammai, entre las casas de Hillel y Shammai. Esto está en Masejet Eruvin. Y hay discusión, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Shammai dice esto, Hillel dice lo contrario. Y al final aparece un bat kol, ¿cierto? Que es la forma dietética de profecía que los rabinos dicen que existía en la época de ellos, ¿cierto? Un bat kol, una voz que sale del templo.
que salía, una voz que se podía escuchar, o una voz mental, o sea, no sabemos muy bien qué es exactamente ese Bat Kol, pero es una forma dietética de profecía, ¿cierto? No es profecía con todas las calorías como lo teníamos en la Biblia, sino Dios dice mu. ¿Y qué es lo que dice? Las palabras de Hillel y las palabras de Shammai, Divrei Elohim Chaim Hem. Ambas son las palabras del Dios vivo. Haverim, la primera cosa que teológicamente nosotros debemos de hacer, y es un ejercicio dificilísimo, es olvidarse que Dios piensa como nosotros. El Rambam hizo una cosa muy importante, y es finalmente nos convenció de que Dios no era hombre. Que en la antigüedad la gente no solo pensaba que Dios era físico, sino que Dios era varón. Un varón con una barbota, un brit. Hay descripciones. El Rambam dice no. El segundo ejercicio que hemos estado tratando de hacer desde la época del Rambam eso es antropomorfismo, es deshacernos de antropopatismo, es decir, de pensar que Dios piensa y siente como nosotros, es decir, que Dios es hincha del Atlético Nacional, o hincha de las Chivas, o hincha del América, o hincha del Tri. No hay pregunta que a mí me llene de más desolación como rabino, a varios niveles, cuando me dicen, rabino, Dios odia X o Y, o Dios ama X o Y. Primero, ustedes creen que yo sé. Segundo, eso es insistir en que Dios piense como nosotros. Pero el Talmud lo dice claramente. Dios puede decir una cosa y lo contrario. Dios no está sujeto al principio de no contradicción. Nosotros estamos sujetos al principio de no contradicción. Dios es infinito y absoluto. Ahora, nosotros, por ejemplo, hemos ya descubierto que hay partes del universo físico donde el principio de no contradicción no se aplica. A nivel cuántico, algo es una partícula y es una onda. Entonces, ¿qué es? ¿Es una partícula o es una onda? Sí. La respuesta es sí. Si yo la miro desde este lado es una partícula, si yo lo miro desde este otro es una onda. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Yo nunca sé dónde está un electrón, pero sé que el electrón está ahí. Pero yo nunca puedo decir, el electrón está acá. Y esto es en el mundo físico. Imagínense en el mundo de Dios. Entonces fácilmente Dios puede decir, mis palabras son la palabra de Hillel y son la palabra de Shammai. Eventualmente la halajá es como Hillel, pero Dios contiene Dios contiene contradicciones. Segundo punto, segundo midrash que aclara este principio, o tal vez los estoy confundiendo más, están en los cañonazos talmúdicos y muy pronto con la ayuda de Yudel Krinsky y de otros Haverim estaremos colgando estos videos. ¿Cuál es el otro? Dice, toda innovación que es presentada en el Beit Midrash fue revelada a Moisés en el monte Sinaí. Ahora uno puede tomar esta afirmación, todo hidush que se hace en la casa de estudio fue ya revelado a Moisés en el monte Sinaí. Puede uno tomárselo literalmente y decir, no, es que Moisés era y que Moisés ya sabía toda la Torá que iba a haber en el futuro. Dios ya se la dijo. Entonces, de cierto modo, tiene esa sanción.
O decir, este es un midrash, es una metáfora, es decir, toda aquella Torah oral que sea consistente con las reglas del discurso rabínico y que sea producida dentro del contexto dialogal de la casa de estudio dentro de la comunidad judía, tiene el mismo estatus de Torah oral y por lo tanto tiene de cierto modo sanción divina, sin que Moisés pues se haya tenido que aguantar todas las, o sea, todos los Hidushim en Torah de aquí al fin de la historia. O sea, esto es claramente imposible, incluso para alguien tan dotado como Moisés. Entonces, Haverim, octavo principio del Rambam. Preguntas. Mientras tanto, César, Santiago, Nadav, Caterine, Luz, Raúl, ¿están? ¿Ninguna pregunta? Yo les acabo de decir que Moisés posiblemente no escribió la Torá y que a mí esto no me quita el sueño. Ok. Si no la escribió, entonces podemos... si no la escribió, entonces podemos pensar que tampoco otros la escribieron. No. O sea, claramente alguien la escribió. Pero a mí no me interesa quién sea. Si fue Moisés, si fue Jeremías, si fue Esdras, si fue Baruch ben Neriah, si fueron levitas de las tribus del norte versus Kohanim ajarónicos del reino del sur al servicio de la dinastía rabínica. A mí no me interesa. Eso es como o sea, yo no me enamoré de mi señora por partes. Yo no digo, oh, amo tu fémur, amor, tu fémur es fantástico, ese fémur es largo, es perfecto, esa glándula pituitaria. O sea, yo veo la Torá como una unidad que presenta una diversidad interna que los críticos científicos de hoy explican por una diferencia de origen, pero pues, o sea, yo no soy médico, ni soy arqueólogo, ni soy historiador, ni me interesa. Yo estoy enamorado de mi mujer entera. Del mismo modo, yo sigo y estoy enamorado de la Torá tal cual la tengo. Ahora, decir que es de origen divino, y esto es un acto de fe, Javerín. O sea, aquí es donde el Rambam comienza a pasar de saber que Dios existe, saber que Dios no tiene cuerpo, saber que Dios es uno, porque todo eso yo lo puedo argumentar de manera teológica, de manera filosófica, yo puedo establecer argumentos, pero para decir que la Torah es sagrada, que la Torah es divina, ahí sí es un argumento de fe. Especialmente si nosotros pues vamos a, o sea, habría una forma de probarlo, y es si nosotros nos pudiéramos montar en el TARDIS, ¿cierto? En la máquina del tiempo y
ir al monte Sinaí y ver si Dios sí le habló al pueblo de Israel. O sea, pero eso es para una persona que tenga una definición histórica de las verdades de la Torá. Yo no tengo una definición histórica de las verdades de la Torá. O sea, para mí, si el éxodo ocurrió o no ocurrió, no me interesa. Porque estoy absolutamente seguro que hay varias cosas que la Torá dice que ocurrieron, que no ocurrieron como dice la Torá que ocurrieron. En la época de Abraham no había camellos. El camello no había sido domesticado en el siglo XIX. Ok. Entonces, un ateo diría, miren, la Biblia está llena de errores. Sí, la Biblia tiene errores históricos, pero pues no es un libro de historia. Para mí no es un libro de historia. En mi opinión, yo estoy protegiendo a la Torá. Hay gente que dice que yo estoy destruyendo la Torá. Tendremos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. ¿Quién escribió la Torá? No sabemos. No hay muchos, o sea, Javerim, no hay muchos sospechosos. O sea, recordemos, hoy en día la inmensa mayoría de la gente en nuestro entorno sabe leer y escribir y escriben. En el mundo antiguo, escribir no era algo que todo el mundo supiera hacer. Entonces, ¿quién escribió la Torá o los textos que se convirtieron en la Torá? Posiblemente sacerdotes, posiblemente profetas. Esta era la gente que tenía cierta holgura para poder sentarse a escribir, a crear obras intelectuales, posiblemente con el patrocinio de los reyes. O sea, la Torá no fue escrita por un bloguero radical en contra del sistema, escribiendo desde su sótano, desde la clandestinidad. No, o sea, para escribir un texto en el mundo antiguo se requería dinero. ¿Ok? Entonces, si no fue Moisés quien fue, posiblemente fue una serie de sacerdotes y profetas recogiendo tradiciones orales antiguas del pueblo de Israel y tratando de compilarlas y darle forma de alguna manera. ¿Ok? La hipótesis documentaria tiene nombres para ello. Entonces, hay cuatro fuentes. J, que es el texto posiblemente, E, P y D. D es el deuteronomista. Libro de Deuteronomio, el lenguaje es diferente, la sintaxis es diferente. De acuerdo al libro de los Reyes, es un libro que es descubierto en la época de Josías. O sea, el libro de Deuteronomio es posiblemente el libro como más alienígena. O sea, uno de estos libros no es como los otros. En su lenguaje, en su presentación, en lo que le interesa, en lo que lo obsesiona. ¿Cuál es la obsesión del libro de Deuteronomio? La obsesión del libro de Deuteronomio es 2. La centralización del culto. Solo hay un lugar que Dios va a escoger donde la gente puede ofrecer sacrificios. Y 2, la idolatría. Si ustedes abandonan a Dios, Dios los va a castigar, viene el exilio, que es el tema de los próximos 6 libros de la Torá, ¿cierto? Josué, Jueces, Samuel y Reyes se basan en la premisa del deuteronomista, que es
Cuando la gente se comporta, ajá, chévere, tenemos la tierra. Cuando la gente no se comporta, ajá, chévere, viene el exilio. Ok. Las otras tres fuentes, se muestra favorable a Moisés, desfavorable a Aarón, posiblemente dicen los críticos, eso no lo digo yo, es lo poco que yo sé de la hipótesis documentaria. Fue escrito por Leviim en el norte, con fuertes conexiones con la figura de Moisés, mientras que P y J fueron escritos en el sur, en Jerusalén, con P, priestly code, es el código sacerdotal, concentrado en el templo, centrado en Aarón. Aarón es un superhéroe, Aarón no comete ningún error, etcétera, 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 etcétera. Si quieren, hay libros muy buenos de esto. Tal vez el más asequible en inglés se llama Who Wrote the Bible? ¿Quién escribió la Biblia? De Richard Friedman. No está desafortunadamente en español, pero a mí esto no me quita el sueño. ¿Ok? Pregunta Edwin, pero se dice que es divina, debe haber una importancia por medio de quién llegó y por qué Dios escogió este medio para revelarla. Hay una cosa, Edwin, en la cual yo creo que podemos estar de acuerdo. ¿A través de quién reveló la Torá Dios al pueblo de Israel? A través del pueblo de Israel. Esa es otra famosa frase del rabino Louis Jacobs. Dios no entregó la Torá al pueblo de Israel, Dios entregó la Torá a través del pueblo de Israel. Y de nuevo, Javerim, el problema es que nosotros estamos trabajando con un lenguaje muy limitado. Cuando nosotros decimos Dios entregó la Torá, ¿qué es lo que nos imaginamos? Que hay un bicho limitado que se llama Dios, que en algún momento entregó la Torá al pueblo de Israel, ¿cierto? Y hubo voces y hubo... Pero nosotros no podemos garantizar que el proceso fue así de dramático. ¿Ok? Yo lo único que sé, a través de quién reveló la Torá, Dios a través del pueblo de Israel. Ahora, yo como judío pienso que la Torá es divina. Hay gente que piensa que no lo es. Ok, ceder. No tengo argumentos. Mi argumento es, a mí, este texto me ayuda, me sirve. Lo leo, lo obedezco, lo vivo, y ¿saben qué? Vivo mejor. Un argumento muy pobre, es un argumento tremendamente pobre. Lo mismo pueden decir los musulmanes del Corán, lo mismo pueden decir los cristianos de la escritura cristiana. Okay, ¿por qué no me convence el Corán o el Bhagavad Gita porque con el que más afinidad tengo es la Torah, pero no tengo un argumento objetivo para decir, mire, esta es la razón por la cual la Torah gana. Y no me interesa tampoco ese triunfalismo, o sea, Javerim, a mí no, la idea de que Dios le hable a todas las naciones y a todos los pueblos y a todas las religiones, a mí no me choca. Y es que la idea de que la Torah sea la palabra de Dios para nosotros y el Corán sea la palabra de Dios para los musulmanes y el Bhagavad Gita sea la palabra de Dios
para los hindúes. No. Dios es infinito y absoluto. Dios contiene contradicciones, Dios contiene absoluta e infinita diversidad dentro de absoluta e infinita unidad. La gran paradoja. A mí la idea no me choca. ¿Por qué soy judío entonces si no sé qué es la verdad? Porque me gusta ser judío. Porque estoy dispuesto a comprometerme con este texto. ¿Ok? Y aquí respondo tu pregunta, Albarrut. Yo, ¿cómo supongo que la Torah es de origen divino? Porque me comporto como si fuera. Cuando digo yo creo que la Torah es de origen divino, es porque me comporto como si fuera de origen divino. Eso es lo que para mí significa la Torah es de origen divino. No es una afirmación histórica, no es una afirmación fáctica. Este texto para mí es importante. Y es importante porque es el mensaje que yo veo de un Dios absoluto hacia mí, para mí. El midrash de que se escribió en 70 lenguas en piedra, sí, es mucho más improbable. O sea, ¿por qué dice que todo, pregunta Sabria, ¿por qué dice que todo lo escrito en la Torah no es todo cierto? Primero, hay cosas de la Torah que son mitos. Un mito es cierto, pero un mito no es fáctico. O sea, Adán y Eva, en mi opinión, nunca existieron, Javerim. Ya esto lo hablamos. Para mí, los seres humanos descendemos de los simios. Esto no merma la posibilidad de que Dios esté involucrado. No contradice el primer capítulo del Génesis. No vamos a volver a esa discusión. Si tenían preguntas, ¿por qué no preguntaron la vez pasada cuando hablamos de este tema? Los primeros 10 capítulos del Génesis, en mi opinión, no son historia. ¿Ok? Hay otros detalles de la Torah que sabemos históricamente que no son totalmente ciertos. Por ejemplo, se habla de que Abraham tenía camellos. Los camellos no fueron domesticados sino hasta mucho más tarde. O sea, si ponemos la cronología de Abraham, más o menos siglo XIX, antes de la era común. Para la época de Moisés ya los camellos habían sido domesticados. Entonces, si estamos hablando, proyectando la historia hacia el pasado, pues ¿cómo nos vamos a imaginar un mundo sin camellos? Es como imaginarse un mundo hoy sin celulares, a ver. O sea, nosotros sabemos que hace 200 años no había celulares, pero emocionalmente no está. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar históricamente mucho más que nuestros ancestros. Ok. Entonces sí. No solo por su contenido, sino porque me comprometo a que me comprometo a que este texto es verdad para mí. Al no saber quién escribió la Torah, todo lo que digamos es especulativo. Así supiéramos quién escribió la Torah, todo es especulativo. Eso es lo chistoso de la religión, Javerim. Nosotros decimos estar en relación y en contacto con un ser absoluto, infinito, trascendente. Y lo chistoso es que nosotros pretendemos que él juegue, o él o ella, o esto o ello, juegue por las mismas reglas de nosotros. ¿Ok? Si quieren seguridad, vayan donde los fundamentalistas. Conmigo no hay seguridad. Pero lo bueno de no tener seguridad es que es mucho más honesto, Javerim. O sea, ese cuentico de que yo y mis 3 amigos
tenemos la absoluta verdad y Dios es exactamente tal cual nosotros lo describimos, es un insulto a la idea de Dios, ni siquiera a la realidad de Dios. ¿Cierto? O sea, si nosotros decimos, si yo siento a un cura y siento a un imam y siento a un budista, bueno, los budistas algunos no son teístas, siento a un brahman hindú y les digo, bueno, vamos a hablar de Dios, Javerín. Dios es absoluto, ¿cierto? Es la absoluta realidad, sí. Dios es trascendente, sí. Dios es más, es el extra, es lo más de 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 lo más. Sí, todos vamos a estar de acuerdo en esto. Y luego, lo patético de esto es que nos vamos a romper la madre entre los 5, 6 o 10 o 20, diciendo, y a pesar de que comenzamos esta discusión diciendo que Dios es trascendente y perfecto, es decir, Dios es todo lo que nosotros no somos, luego nos vamos a romper la madre y vamos a hacer bombas nucleares y nos vamos a matar en millones y millones a través de cientos de años y cientos de cruzadas y cientos de yihads. ¿Por qué? Por la estúpida idea de pensar de que Dios me habló a mí y solamente a mí y que todos ustedes se equivocan y que solo mi versión limitada de lo que Dios hace, piensa, quiere, desea, es correcta. Esa es la tragedia de la religión, Javerín. Por eso es que la gente está cansada de la religión. Porque hay algo profundamente contradictorio en la religión. Y está la parte buena de la religión que nos dice, mire, cuando usted está sentado viendo a su hijo nacer, cuando usted ve un amanecer, cuando usted ve las fotos de Plutón, cuando usted ve estas fotos del Hubble, cuando usted le toma la mano a su padre, a su madre cuando se muere, y usted siente y entra en contacto con esa realidad que está más, cosa que claramente está más allá, y que usted no puede expresar en palabras, eso es Dios, o ahí esos son ecos de Dios. Esos son ecos de Dios. La miseria de la religión es tratar de transformar esa experiencia en dogma. Y luego la peor miseria es matarnos todos porque mi dogma es más grande que tu dogma. Entonces, el judaísmo que yo les propongo, Javerín, es un judaísmo de pocas certezas. Es un brit. Esta es la relación que Dios ha tenido históricamente con el pueblo de Israel. Es una relación en la que ustedes pueden entrar. Es una relación que va a crecer. Pero ustedes no van a tener certeza. Porque Dios es más grande que ustedes, que yo, que el judaísmo, que la Torah misma. Porque, Javerim, nosotros no tenemos la Torah, nosotros tenemos nuestra Torah. O lo que nosotros pensamos que la Torah dice que dice. La Torah de Dios la tiene Dios. De esto ya hablamos la clase pasada también. Entonces, vivan con la incertidumbre. Vivan con el Brit. Vivan con el Brit. Esto es nuestra mejor respuesta a la realidad de ser tocados por la realidad de Dios. En mi versión del judaísmo eso no excluye que las demás religiones tengan acceso a Dios. Yo no creo que Dios sea tan cruel
de crear toda una humanidad a su imagen y semejanza y de darle la verdad absoluta a 0.002% de ella. Eso me parece un mal chiste. Y sí, le quita un poco le quita un poco de exclusividad a la Torá. Ok, le quita un poco de exclusividad a la Torá, no es la verdad absoluta, lo demás es falso. Pero Javerim, la gente que piensa que el judaísmo es la Torá absoluta y que todo lo demás es falso, es gente muy harta, es gente con la que yo no quiero hablar, es gente que en este momento está quemando iglesias en la Galilea o quemando gente dentro de casas en Israel, y en las otras religiones es la misma gente que está decapitando y volando gente y metiendo gas sarín, y es la misma gente que quemó y torturó en la Inquisición. No me interesa estar rodeado de esa gente, así sea gente judía. Lo bonito de la duda, además de que es mucho más razonable, en el sentido de que jamás nosotros vamos a poder producir una versión completa de un Dios absoluto. Lo bonito de la duda es que si yo dudo, yo soy menos capaz de matar a alguien por lo que creo. Yo no tengo problema con eso. Gracias Hashem por la duda. Yo no quiero seguridad. Si seguridad significa que yo tengo que ir y matar a otra gente, que tengo que ir a decapitar gente, que tengo que ir a quemar las casas de culto de otras personas, no me interesa esa certeza. Y si así es como Dios funciona, soy ateo. Y entonces el Dios en el que yo creo es fanfiction, me lo estoy inventando yo. Yo tomo la Torah y me estoy inventando un Dios super social, bacán, chéverísimo. Pero si Dios es un bully cósmico que le da la verdad al 0.02% de la población y odia a los demás, a los goyines impuros, ese Dios no merece mi respeto. Soy incapaz de creer en ese Dios. Tal vez soy muy hippie, pero pues yo cumplo con darles opciones, Javerim. La otra opción es muy clara y hay muchas voces. Simplemente abran Facebook, abran Google y van a ver la otra voz cantando muy fuerte, pero quiero que sepan que esta voz existe también dentro del judaísmo. Y en 13 minutos haremos el 9º principio, para no quedarnos en esa mala costumbre de hacer un principio por clase. El 9º principio se refiere a la invariabilidad de la Torá, es decir, que la Torá de Moisés no será anulada ni cambiada por Dios, como así tampoco Él la reemplazará por otra. Asimismo, no se le puede agregar ni quitar nada, tanto la Torá escrita como la Torá oral. Como está escrito, no le agregarán a ella ni menguarán nada de ella. Y ya hemos explicado lo que es necesario aclarar con respecto a este principio en la introducción que he compuesto a la Mishnah. Ok, vamos por partes. Se refiere a la invariabilidad de la Torá. El texto de la Torá no va a ser reemplazado por otro. Es decir, esto es un principio claramente polémico. Es decir, no hay Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es la Torá. El Corán no es la Torá. Dios no cambia de opinión. Dios no va a revelar otro texto. ¿Ok? A nivel judío, sí, o sea, la Torá, si yo no le puedo añadir capítulos a la Torá, no le puedo restar capítulos a la Torá. Hasta ahí todo bien. La parte que a mí me queda un poquito complicado de entender es que uno no le puede ni quitar ni agregar nada a la Torá oral. O sea, la Torá escrita lo entiendo, no debemos hacer lo más que podamos por preservar la integridad del texto.
Yo creo que ya llegamos a una época digital y a una época donde afortunadamente, gracias al milagro de la imprenta, no es como en la antigüedad. En la antigüedad, cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, desaparecieron libros enteros. ¿Por qué? Porque era la única copia. Pero afortunadamente hoy tenemos miles de millones de copias de la Torá. La Torá, el texto de la Torá está bien. La cuestión es, yo no entiendo, aquí el Rambam como dice que no podemos ni agregar ni quitar nada a la Torá oral, porque la Torá oral, a menos de que lo entendamos de una manera muy limitada, como las reglas de interpretación y las halajot de Moshe Sinai que fueron dadas tradicionalmente, es decir, las tradiciones que preceden el actuar de los rabinos, la Torá oral claramente agrega y claramente resta. La Torá oral es dinámica. ¿Por qué? Porque el propósito de la Torá oral es hacer que la Torá escrita sea relevante y vivible. ¿Ok? Ahora, lo que él explica en el principio a la introducción de la Mishnah, él dice, la Torá oral son una serie de principios que no aparecen escritos en la Torá, pero que de cierto modo tienen la misma autoridad y la misma antigüedad. Ahora, si yo trabajo bajo esas premisas, todo lo que yo produzca también va a ser Torá oral, pero no tiene el mismo estatus. Tal vez a eso es lo que se refiere. O sea, yo no me puedo inventar una halajá de Moshe Sinai. No puedo decir, los tefilín ahorita pueden ser rojos. No. La Torá, la tradición original es que los tefilín son negros. Pero claramente, cuando en nuestro proceso de interpretación y reinterpretación hay cambios sustanciales en la Torá oral. O sea, no sí, me parece una buena apreciación, pero eso también supone, Miriam, que la Torá oral da una sola respuesta, y esto es algo que nosotros sabemos que no es cierto. La Torá oral, o sea, la Torá escrita contiene diversidad. Que a nosotros no nos guste aceptarlo es otra cosa. O sea, la Torá trabaja, o sea, a nosotros no nos gusta, y eso es parte de la Torá oral. Parte de lo que hace la Torá es tratar de armonizar las contradicciones y las diferencias que hay dentro del texto de la Torá escrita. Eso es algo que venimos haciendo desde hace 3000 años. Pero en el texto de la Torá oral es claro que hay diversidad. Hillel dice esto, Shammai dice lo otro, Abaye dice una cosa, Rabba dice lo otro. ¿Ok? O sea, la Torá oral tampoco es monolítica. Y esto es tal vez lo que no entiendo del noveno principio, pero va pegado con el octavo principio. Entonces, Javerim, un pequeño resumen. Los 5 primeros principios del Rambam son principios teológicos. Son principios teológicos, hablan de Dios y de las características de Dios. Los primeros 4 son teológicos, el quinto es un principio religioso de adoración. Principios 6 a 10 son todos parte del mismo costal, es decir, hablan de la profecía y de la profecía en su grado excelso, que es Moshe, y el producto de esa profecía en su grado excelso, que es la Torah. Pero como ven, el 10º principio, volvemos
hablar de Dios y ya no tanto de profecía. Javerim, tienen 5 minutos y luego comenzamos Selijot. Entonces, pregunten ahora o callen para siempre. Alguna alma caritativa, por favor, ponga el vínculo para la Selijot, que comienzan en 5 minutos. Que no haya preguntas no es bueno, Javerim. O sea, yo sé de dónde venimos la mayoría de nosotros. Y estas cosas que les acabo de decir hoy deberían estarles molestando. O preocupando. Esta no es una píldora fácil de tragar. Gente que ha querido añadir cosas a la Torá. Los cristianos le añadieron toda una segunda parte. Hay gente que quitó varias cosas. Por ejemplo, todas esas cuestiones de la kashrut. O sea, que ellos lo mantengan en la Biblia no significa que lo observen.